bienvenidos todos a Bien Directo, hasta las 14 horas por la pantalla de Canal C. Vamos a estar debatiendo acerca de distintos temas, informándote con móviles en las calles, con un panel al debate también y con muchos invitados. Uno de los temas que va a ser eje y para los que vamos a pretender, por supuesto, tu participación, es las repercusiones que continúan con el caso Fernando Pastorizo Nair Galarza. Este juicio a una joven de 19 años, cadena perpetua por asesinar de 2 balazos a su novio Fernando Pastorizo en Gualeguaychú en diciembre del año pasado. Ahora vamos a tener invitados para seguir viendo cómo se ha abordado desde los medios, cómo ha actuado la justicia, si es una justicia patriarcal, si es una justicia machista. Vamos a tener diferentes miradas para debatir al respecto porque es un tema que está bien, está bueno que se ponga en debate. Otro tema y buenas noticias también es la ley Brisa, que es una manera de compensar a aquellos niños que son, quedan huérfanos justamente por las víctimas del femicidio. La ley Justina. Aquí vamos a estar empleando todos estos temas. Hoy queremos conocer tu opinión acerca de lo que vamos a estar debatiendo. El caso Nair Galarza, Fernando Pastorizo, este juicio cadena perpetua histórico por la edad de la asesina de Nair Galarza, 19 años, y por ser la primera vez que una mujer tiene cadena perpetua en la Argentina, ¿no? Tan joven. Continúa la polémica, continúan los debates con respecto al juicio a Nair Galarza, el asesinato a Fernando Pastorizo. Por eso aquí, como decíamos antes de irnos al corte, tenemos a 3 personas para debatir, a 3 profesionales para debatir acerca de este asunto. Vamos a presentar a Gustavo Valdés, abogado, muchas gracias por venir. Jesús Dib, gracias también, psicólogo, especialista en género. Agustín Laje, politólogo y escritor, gracias. Gracias por venir los 3. Bien, 3 perfiles marcados. Agustín, si bien es politólogo, también ha marcado una postura firme en cuanto a esto de género. Jesús se especializa. Y bueno, también tenemos un abogado para poder analizar la sentencia. Antes que nada, por ahí, querer juzgar o querer preguntar si estuvo bien o no, me parece que ha sido un ejemplo este juicio, ¿no? Sí, me parece que es uno de los puntos que después da para otros análisis. Curiosamente ha sido un ejemplo de celeridad, un ejemplo de contundencia de una cantidad de cosas que no suele ser lo que caracteriza este mismo tipo de proceso cuando la situación es a la inversa. Claro, eso queremos saber si se da porque justamente es una mujer o porque en Gualeguaychú la ley se maneja de otra forma o porque, bueno, fue más expeditiva en este caso, que era bastante claro y fácil de esclarecer. No, personalmente yo en esta primerísima lectura que se puede hacer entiendo que está en el centro de la cuestión el tema de la mujer. Digamos, claramente no vemos lo mismo en otros casos, sí vemos en otros casos las marchas y la movilización y el reclamo social para que la causa avance y el reclamo de justicia, el no identificar el caso públicamente por la víctima, sino por el victimario, es decir, a la inversa, es decir, todo esto que hace particular el caso. Pero digo, lo que sí no se puede discutir es si está bien o está mal, porque el proceso está y se llegó a una sentencia. Pero sí cabe analizar algunas otras cuestiones. En ocasión de tratar el tema del femicidio, por ejemplo, se llegó a forzar una interpretación de manera de aplicar la máxima pena prevista y una sentencia condenatoria de cadena perpetua, pero negándose los jueces a hablar de femicidio y llegaron a sostener la rebuscada interpretación de que no había una dependencia en aquel momento de la mujer víctima en relación con su victimario. Pueden debatir, diría Jesús, si podés ir un poquito para atrás, así se pueden ver todos. Ahí está. Cierro esta primera idea. Ahí está, perfecto. En este caso se hace mucho hincapié y se considera agravante suficiente la relación mantenida de pareja entre ambos que se protagonistas. Comprobó sin necesidad de mostrar el video sexual que estaba por ahí. Todos como locos queriendo Pero ver. digo, llama la atención cómo claramente los agravantes se encuentran en esta situación donde la victimaria es una mujer y cómo, contrariamente a ello, cuando el victimario es un hombre, se busca y se busca y se busca, e incluso hay todavía hoy una negativa a reconocer el femicidio claramente. Cuando sí se busca cuestionar la vida de la víctima generalmente, ¿no? No solo eso, sino además esto que yo te digo, esta interpretación que se llegó a hacer por parte de algunos jueces en relación a que para que haya femicidio tiene que haber una relación de dependencia de la mujer en relación con el victimario, o sea,
toda una cantidad de interpretaciones forzadas, a mi entender, para no reconocer el femicidio y para no aplicar el femicidio. Agustín, Mimi, en este sentido quiero hacer una pequeña aclaración, que si bien el Código Penal es una ley de fondo, el Código Procesal Penal en Entre Ríos particularmente establece que en estos casos, desde la detención hasta que se dictamina la condena, deben transcurrir un periodo no superior a los 6 meses. Es por eso que en ese caso fue tan rápido el juicio, fueron 3 semanas y 11 audiencias, y por ahí yo creo que también el eje está cómo se maneja en el resto del país casos similares. Mira, yo creo que hay algunos datos que ponen de manifiesto que la misma celeridad se da muchas veces en los otros casos. Por ejemplo, Cristian Muñoz Tapia, femicida de Neuquén, fue juzgado en un plazo de 7 meses. El caso de Micaela García en Entre Ríos, Sebastián Wagner se lo condenó en un plazo de 6 meses. O sea que no es tan blanco y negro la cosa. ¿Recordarle las sentencias? Cadena perpetua para Los dos ambos. cadena perpetua. Puede ser que... y así, perdón, traje todo un listado de los hombres que son condenados a perpetua y que yo celebro que así sea, ojo que no se malentienda, porque he leído en las redes últimamente que, bueno, cuando un femicida nunca se llevan la perpetua, digamos. Puede ser que todos esos Y hay casos algo más para poner de manifiesto acá, que es ¿a dónde va a ir Nair Galarza? ¿A una prisión? No, va a ir a una granja. A cuidar a los animalitos, bueno, pero ¿no te a los parece pollitos. Que por ahí tenemos mal entendido esto más que nada, quizás? Sí, yo quisiera... Está mal entendida la prisión como una cuestión de venganza. No, está muy bien. Que eso, siendo una joven de Sí. 19 años que se reinserta a la sociedad, aún siendo una adulta con 54 años, Sí. ¿no debería ser una forma de reinsertarla en vez de castigarle que vuelva a la sociedad peor de lo que entró? Pero ¿qué pasaría si la ecuación fuese al revés? ¿Aceptaríamos que un femicida fuese a una granja a cuidar a las gallinas? Debería ser así en todo. Bien, pero debería ser así. yo no veo que nadie diga eso. Ni yo lo diría. Yo estaría a favor de una pena dura. Yo estaría a favor de una pena Por dura. supuesto. Sí, yo aclarar, la condena a cadena perpetua es la que está y corresponde y está bien, en principio. Ahora, lo que digo es que hay un rechazo, hay una negativa a condenar por femicidio. El caso creo que fue, y seguramente como un especialista tendrás mayor precisión, pero en el caso de Paola Acosta, concretamente, el victimario de la mujer y de la niña. y tentativa de victimario de la niña, fue condenado a cadena perpetua, pero no hubo femicidio. ¿Y cuál es el agravante, digamos? ¿Cuál es el plus que modifica la cadena perpetua por tener la figura del feminicidio? O del femicidio, según en qué país se lo aplique, ¿no? No digo concretamente... ¿En qué cambia o es algo simplemente simbólico? Bueno, este fue por femicidio y este no, pero la cadena perpetua llega a ser lo mismo. No, hay algo que es interesante y esto es lo que tenemos que pensar cuando hablamos de la situación con Nair, que en realidad no es tanto la condena judicial, sino es cómo se comienza a construir una condena social hacia estos sujetos. Lo que planteaba hace un rato Gustavo cuando decía que muchas veces cuando ocurren femicidios, la búsqueda permanente de justicia muchas veces viene por parte de la familia o las amistades de la víctima. En este caso hay una cuestión de cobertura tan mediática, tan grande, tan abrumadora y hasta incluso morbosa, si lo vemos desde un lado psicológico, sobre cómo encontrar toda la información habida y por haber sobre un cuerpo de mujer, que es lo mismo cuando el caso de un hombre el que... ¿Será porque está más naturalizado que sean los hombres los que asesinen a mujeres? Entonces por ahí ya no creo que sea una está acostumbrado a escucharlo. No creo que sea una naturalización, creo justamente que es desde un punto de vista siempre, incluso cuando es un hombre el que mata a una mujer, el punto de vista no recae sobre quién es el homicida, recae sobre quién es la víctima. Exacto. Si usaba una pollera larga corta, si iba sola, iba acompañada. Nunca vemos que sea una cuestión tan exhaustiva la información que se quiera dar con respecto al victimario. Siempre recae sobre la víctima. Y en este caso, lo que llama la atención es la construcción social, de la condena social que recae sobre, más allá de la condena que merece o la condena que han encontrado en la justicia de Gualeguaychú, que tiene que tener Nair, sino también cómo ha generado una disputa y una discusión en todos ámbitos sobre cómo es tratado
un homicida. Claro. Y eso, a ver, Donde los medios han sido grandes protagonistas, han ¿no? sido Para muy formar la grandes opinión de la gente. protagonistas. Sí, pero yo creo, por otro lado, que nunca hemos visto, por ejemplo, un club de fans de un femicida. ¿Quién conoce un club de fans de un femicida? Bueno, Escuché que Galarza dijiste por la ahí tiene. que Nair Galarza tiene un club de fans. Efectivamente, tiene más de 8.000 seguidores por Facebook. Tienen grupos feministas que han salido a respaldarla. Nosotras te creemos. Y van a hacer el próximo 10 de julio una convocatoria en la Casa de Gobierno de Entre Ríos para respaldar a Nair Galarza. Esto es ¿Cuáles una son las locura. pruebas de que sea un grupo feminista que hizo ese Bueno, grupo? entren en el Word, en el blog, que es todopresoespolitico.wordpress.com. Es un grupo feminista donde, de hecho, preso, político, la O la modifican por la X, o sea, pónganlas con las X, y van a encontrar esta convocatoria de feministas. Ahí más o menos son 20 párrafos donde te explican que el heteropatriarcado en verdad es el responsable y toda la típica disculpa, para cuestión. vos, ¿qué sería la definición de feminismo? Feminismo hay muchos, yo no lo podría etiquetar como una cosa unívoca. O sea, es más, me tendría que remontar hasta el Renacimiento quizás. Yo diría, han habido varias olas de feminismo bajo la cual la actual no responde a a los orígenes feministas. Sí, pero Nos no hablan de es como igualdad de decir- género. Bueno, lo que suelen decir es que el feminismo es aquella corriente que pide igualdad entre hombres y mujeres. Y yo la verdad dudo de eso. Dudo porque con la condena de Nair Galarza he visto muchas feministas indignadas y poniéndose a favor de Indignada Nair. por el tratamiento que ha tenido y la atención que se puso en ella, una joven Sí, de 19 años, que fue, culpable, ojo, asesina. sí, que fue parte de la estrategia judicial Sí. de su familia. No, pero vos Cuidado. podés una feminista decir, pobre Nair, ay, te bancamos. La verdad que No, hay muchísimo. No creo que sean de grupo feminista, por eso te pregunto Lo de son, de dónde hecho, de publicaciones y revistas impresas feministas. Pero vos Pero podés no, decir- pero no que se defienda por el hecho que hizo, sino por No, el yo- trato que y se No, le dio. pero Sí, es que una nadie cosa va que a salir quiero- a defender eso. No. Lo que van a decir es, bueno, la celeridad del juicio, bueno, es que en verdad Nair No tenía queda sus así. motivos. Esto pasa siempre. Acuérdense, No, perdón, está el claro. caso acá en Córdoba de la mujer que le cortó el pene a su amante. Todos los medios de comunicación salieron en primera instancia a sugerir que el tipo la violaba. Eso pasa siempre. Cuando un hombre mata a una mujer, de inmediato la condena social que se merece, obviamente. te Pero corrijo, cuando es en al ese caso revés, fue una todos estrategia estamos de la buscando la defensa. excusa. Estamos buscando Fue todo. una No, estrategia yo- de la defensa, yo he no analizado- fue- Que De- fue una estrategia de la defensa, no fue ¿De quién? los medios que dijeron que había salido viola. La defensa de Brenda Gandini dijo Bueno, que ella había... muchos medios se tomaron de eso. Y por otro lado, circularon las bromas por el mundo del espectáculo respecto de ese caso. Lizzy Tagliani pidiendo el número de la chica porque necesitaba ponerse un bikini nuevo, entonces tenía que rebanarse allí abajo. Yo digo, ¿desde cuándo podemos hacer chistes con estos casos? Solamente podemos hacer chistes y memes con estos casos cuando la víctima es el hombre. Cuando la víctima es la mujer, con mucha justicia todos nos indignamos. Ahora, cuando el hombre es la víctima, nos permitimos reír. Sí, no, yo quiero señalar... Es un debate, no estamos No, no, exponiendo, no, así que no, cuando está bien. quieran interrumpir, Perfecto. muy bien. No, una primera cuestión a señalar y va a sorprender, porque en realidad soy un hombre grande, soy un hombre que tiene algunos años. Hace mucho tiempo hubo un crimen en Córdoba, creo que era Gabriela Secchi, la víctima, la mujer que falleció, y su homicida, finalmente condenado, recibía en la cárcel aquí en Córdoba, cumpliendo su condena, cientos de miles de cartas de fans que lo apoyaban, ¿no? Ujú. Digo, esto no es una cuestión... Espantoso, me parece. Y Barreda, Es ¿qué me espantoso, dicen de pero... Barreda? Claro, y Barreda, para no hablar de Barreda, que terminó casándose de nuevo, inclusive. Es decir, no hay, yo por lo menos no comparto que haya esta cuestión, que esté el feminismo detrás de esto, porque en realidad, a la inversa, en un contexto de femicidio, el hombre femicida logró eso, y eso se generaba en muchísimas ocasiones. Ahora, lo otro que me parece señalar también, hay cuestiones, por eso está bien, se leyó la sentencia, hay que leer el fallo completo. Sí. Pero de la primera letra de la lectura de la sentencia con alguna explicitación sintética de fundamentos, se explica que se descartó de lo que fue la estrategia de defensa de la acusada, se descartó el alegado maltrato de que era víctima. Bueno, yo quiero leer
la sentencia para ver cuáles fueron todo el cúmulo de pruebas que permitió descartar que la víctima era hasta ahora lo que se víctima vio también que había una violencia de malos mutua, tratos, que había una violencia mutua. Por eso digo, y esto no es para eximir ni para poner en cuestionamiento el fallo, simplemente digo esto, y vuelvo a traer el otro caso, como decía recién, de te pongo cadena perpetua, y sí tiene valor simbólico seguramente. Están matando mujeres, no están matando hombres. La realidad social que tenemos... ¿Cuántos hombres mueren por año no asesinados están por mujeres? matando hombres, están matando mujeres. Entonces digo, tiene un valor simbólico también, y está en el Código Penal además, en función de toda esa cuestión, está en el Código Penal la figura del femicidio. Ahora el juez dice, en realidad fue tan aberrante, concurrieron tantos agravantes que sin duda es cadena perpetua, pero no es femicidio. ¿Cuántos hombres son asesinados por sus mujeres por año en Argentina? No, una estadística así. En Córdoba por lo menos murieron 23 mujeres el año pasado y 4 hombres. Bien, pero 4 hombres a por mano día, no sé cuánto están muriendo. Uno por día, son? ¿cuánto es Las mujeres es una no me cambien la consigna. ¿Cuál es cuánta cantidad de hombres mueren por año en Argentina? Yo te digo por lo menos en Córdoba. En Córdoba el año pasado murieron 4 hombres a manos de mujeres o de su pareja. Bien, ¿cuántos hombres en Argentina mueren por año asesinados por sus parejas? Vos dijiste 58, según lo que leí, o vi un video que está circulando. Si agregamos a chicos menores de edad, son 83. Bien, los motivos son lo que hacen que los casos sean diferentes. Muchos de los casos en que la mujer se convierte en la asesina de su pareja es en defensa o en reacción de maltratos constantes. Ahora bien, según la ONU, 1/3 de los casos de violencia intrafamiliar o entre la pareja, la víctima que termina muerta es el hombre. Y este guarismo se repite en prácticamente todos los estudios de los países que se han dedicado a eso. En Argentina no tenemos estadísticas. Las estadísticas que tenemos son mías, recabando medios de comunicación. O sea, 1 de 3. O sea, ahí está la cuestión. A ver, hay una cuestión que... Esto es la cuestión de la condena social nuevamente. Veamos al pobre hombre que no tiene ningún medio para ser protegido. No, sí tiene los medios para ser protegido, porque hay una justicia que avala cuestiones al hombre, hay una cultura que avala cuestiones al hombre y hay medios que avalan cuestiones al hombre. No es que de repente, uy, qué casualidad, ahora los hombres sufren violencia. No, y no quiero que desviemos el foco. La violencia de las mujeres y el hombre ha existido y existe. Y no lo vamos a negar, pero lo que nosotros tenemos que ver... Pero no se visibiliza, ese es el problema. ¿Por qué no se visibiliza, Jesús? ¿Por qué no se visibiliza la violencia de las mujeres? Lo podemos pensar desde dos lugares. A ver, hay una cuestión de una violencia... no quiero decir doméstica porque no es violencia doméstica, hay una violencia intravincular, o sea, los vínculos. Hablemos particularmente de la violencia que se ejerce en una pareja. Hay una condena social también al hombre que recibe violencia, porque comienza a ser desacreditado. Sos puto, perdón la palabra, sos puto, mariquita, tu mujer te pega. ¿Cómo te vas a dejar pegar? Exacto. Y esa situación particular, si es a la inversa, una mujer que dice, mi marido me pega, mi pareja me pega, es juzgada de la misma manera. Y hay muchas veces... la gran pregunta de Mirta, ¿qué hacías para que te pegue? Perdón, claro. ¿Y qué hacía cuando el hombre fue la víctima? ¿Qué habrá hecho la víctima? Esa es la pregunta automática cuando la víctima es hombre. Sí. Cuando la víctima es hombre, la pregunta inmediata, como dijo acá, bueno, hay que ver las causas porque seguramente ese hombre le pegaba a esa mujer y por eso... Muchas veces los asesinatos son así. Pero ¿sabes, Agustín? A lo que voy... También el suicidio. Miren, yo no dije tampoco eso así. 30 segundos. 29 de diciembre lo matan a Fernando. 31 de ese mismo mes, un salteño es acuchillado y muere a manos de su esposa. 1 de enero de este año, es decir, al día siguiente, en La Plata, la expareja de un hombre incendia su casa por celos. El 2 de enero, en Rosario, un hombre entra a urgencias apuñalado en el tórax por su mujer. Y semanas atrás tuvimos el caso que nadie ya lo niega dije. esos casos. Nadie los niega disputa. No, pero nadie los visibiliza. Y si vos lo estás leyendo de los medios, salieron en los diarios. Ahora, no, claro. Salieron en los diarios. Sí, pero salga en diarios menores. ¿Vos le llamarías violencia de género a eso? ¿Cuántas mujeres mueren por día? Miren, o sea que es como una guerra de sexos, digamos. Si hay más víctimas mujeres, si hay víctimas mujeres. Únicamente en que
se trate de una manera igual, porque vos tenés una visión sobre el feminismo que a vos no compartís. Perfecto, genial. Ahora, la realidad es que hay una cosa concreta, que cada 30 horas una mujer en Argentina muere a manos de su pareja. Y no con un par de tiros, No con un par de tiros. De manera horrible. Vos leías el caso del chabón, del chico que moría, perdón, me saco así, que moría prendido fuego. ¿Pero por qué murió prendido fuego? Porque él prendió la casa para prender fuego a la pareja. Entonces, perdón, en Jujuy lo incendiaron vivo con gasolina a él. No va al caso. Lo que yo digo, ustedes están jugando a un juego que a mi juicio es infantil, que es, bueno, hay más mujeres que hombres, entonces vamos a mostrar lo que pasa con las mujeres, vamos a ver blanco y negro y a los hombres lo vamos a meter debajo de la alfombra. No es infantil, es científico. Es decir, es una epidemia, el crimen de mujeres a manos de los hombres. No es una cuestión de competencia de números. No es una cuestión de números. ¿Qué querés que te diga? Yo creo que la situación es claramente en esos términos. Los hombres estamos matando a las mujeres. Esto es así. Cada tanto, yo no diría los hombres, porque yo no maté a ninguna mujer y yo soy hombre. Como género. Yo no diría los hombres, ese colectivismo medio rancio. Yo me hago cargo, como género me hago cargo de cuál es la situación. Yo me hago cargo de las cosas que yo no hice. Agustín, yo no ¿y soy el responsable colectivista de esto es el feminismo o el patriarcado? Porque a veces justamente cuando no se puede hablar de un hombre en la situación de víctima, la violencia es porque, va mucho perdón, más allá déjame del por favor género. terminar. Muchas veces tiene que ver porque esa persona está en una situación social que le ejerce una presión, lo que decía recién él. Por ahí, si vos como hombre decís que te pegan, tenés un contexto que te está diciendo, entonces es porque sos medio mariquita, perdón el término, sos medio débil. O entonces tampoco lo voy a ir a denunciar, no vaya a ser que la conclusión sea de que yo le pegué a ella antes, que es lo que se hace en todos los casos. Fíjate, por algo le habrá pegado a la mujer. Cuidado que no solamente es por también. mariquita, Claro. No es solamente por... No, te pregunto para... Un dato, como vos decís, simbólico. En Córdoba, y creo que fue un acierto, en su momento se creó la comisaría o la unidad judicial de la mujer. Sí. Después eso se extendió a distintos lugares del país. ¿Por qué hubo que ir a un organismo de estas características? Porque no había forma de que la mujer se presentara en una unidad judicial a denunciar que era golpeada por su compañero, por su marido o lo que fuere, y que le tomaran la denuncia. Se mofaban los propios hombres que tenían que, como funcionario público, recibirle la denuncia. ¿Cómo será de realidad esto que está sufriendo la mujer, que hubieron de crearse organismos específicos y especiales para que la mujer pudiera ser atendida en su necesidad? Chicos, un parate porque estamos justamente invitando a la gente a opinar al 351-2049-290 es el WhatsApp. No sé si tenemos ya algunos mensajitos, me decían la producción. Bueno, en un ratito nada más. Continúe la discusión, después vamos a ir mostrando lo que dice la gente. Igual el tratamiento de todo esto... La violencia de género y los femicidios están escalando en los últimos 4 años. No están cayendo, están escalando. Esto conforme datos del INDEC que salieron este año justamente. Yo digo, después de 4 años de movilizaciones, de Ni Una Menos, de nuevos organismos públicos, de políticas públicas, y se ve que algo muy bien tampoco estamos haciendo. ¿No será porque este levantamiento femenino hace que se genere una revolución, no lo un choque? sé porque nadie lo que el hombre estudia se de esa siente, forma. el hombre se siente atacado en este caso, el macho se siente atacado. Vamos a diferenciar el varón del macho de esta formación cultural, concepción cultural que tiene el machismo. Se siente atacado y ahí es donde Galeano lo dice claramente. La mujer se empodera y termina. El miedo del hombre, la mujer sin miedo. Pero a ver, estamos, que estamos haciendo algo mal, independientemente de las estadísticas. Si vos querés asumir esa variable, pues habría que investigarla. Y lo que acá no se ha hecho es investigar las cuestiones por fuera del marco del llamado enfoque de género. Si el hecho no se enmarca dentro del enfoque de género, tenemos que hacerlo enmarcar de esa forma igual. Y llegamos a conclusiones absurdas en la mayor parte de los casos. No estoy entendiendo a qué te referís con enfoque de género, porque no todos los asesinatos de hombres hacia mujeres es violencia de género. Seguro. En un robo, en cualquier otra circunstancia, puede ocurrir un asesinato de un hombre hacia una mujer y no es llamado violencia de género. De hecho, el Código Penal es muy claro. Las estadísticas que se plantean de que una mujer muere cada 30 horas, una mujer que muere cada 30 horas en situaciones de violencia de género. Mueren muchísimas más mujeres en otras situaciones. Pero esto no es Boca River, maestro. No, pero vos lo estás poniendo en Boca River. Yo quiero mostrar las dos partes. Yo quiero mostrar las dos partes. Pero esto es una cuestión de que ha sido siempre una cuestión reaccionaria.
binaria. Y es así. Y lo podemos pensar en cualquiera de las facetas. De repente el feminismo comienza a movilizarse solicitando al Estado aborto legal, seguro y gratuito, y de repente un factor, obviamente liderado por el patriarcado, sale a decir, no, salvemos las dos vidas. El feminismo se comienza a movilizar diciendo ni una menos, sale el patriarcado a decir no, ni uno menos o nadie menos. Vamos a ver ahora si porque la violencia es algo más complejo que el género. Aquí dice, hola, tengo una pregunta para Gustavo Valdés. Él dice que a Nair se le dio la condena mayor por ser mujer. Él sabe que por el mismo crimen el hombre tiene mayor condena que la mujer. Él sabe lo que pasó con Julieta Silva en Mendoza, que atropelló en reiteradas ocasiones a su marido y lo mató y hoy está en prisión domiciliaria. Una mujer en Córdoba que descuartizó a su marido y lo tiró a un lago, quedó absuelta. Rodrigo de Buenos Aires, Gustavo, para vos. Sí, no dije que a Nair se le dio la condena mayor por ser mujer, en ningún momento dije eso. Lo que dije es que llama la atención cómo ha transcurrido todo el proceso y que hay que leer la sentencia para ver por qué se descartaron algunas circunstancias alrededor de la pareja y de la vida de ella que podrían haber ocurrido como atenuantes. Y se avanza directamente, de manera implacable a mi entender, a una cadena perpetua. Había una relación de desigualdad, porque bueno, Nair, estuve leyendo y escuchando al que fue el psicólogo que le hizo el peritaje. Bueno, tenía un narcisismo extremo, un dominio sobre Fernando. Fernando, al ser una persona que ha sufrido violencia desde su infancia, soportaba esto como algo normal. Había una desigualdad, digamos, en carácter y obviamente Nair era violenta, pero se conoce que había violencia de ambas partes, yendo exclusivamente a esto. Nadie está poniendo en duda por ahí la condena, incluso desearíamos que sea así en todos los casos. Vos nombrabas algunos que se resuelven en 7, 8 meses y otros que se resuelven después de 10 años, y donde la persona, el asesino, no cumple ni siquiera con la condena. Ayer mencionaba el caso de Natalia Melman, que absolvieron a uno de los implicados luego de 17 años por decir que la prueba se había degradado y era vello púbico que estaba en el cuerpo de Natalia, que había sido víctima, que tenía 15 años y que había sido violada por 3 personas y luego la habían ahorcado con los cordones de zapatilla. Espantoso, sin duda. Por eso digo, eso es consecuencia de un patriarcado abstracto al cual nos tenemos que oponer todos, o es un problema de la justicia. Digo porque hay cientos de casos, que te muestran lo contrario. Él dice que vos decís que no es patriarcal, ellos dicen que sí. ¿Por qué sí? A ver, si nosotros pensamos cómo está consolidada la justicia y si pensamos quiénes ocupan los cargos de poder, quienes ocupan son hombres. Y si vemos hoy en día, somos 3 varones hablando de una mujer. No pudo venir ninguna eso también, ayer cuando me convocaron, yo decía, che, pero dígale una psicóloga con respecto a esto también. Es que la violencia no tiene género. Esto es algo que me encanta que haya hombres debatiendo esto también. Lo que a mí sí me parece es que los lugares representativos de poder en la justicia, si nosotros, me gustaría saber cuál es la estadística, pero una gran mayoría son hombres los que están en los cargos. Son hombres los jueces, son hombres los abogados, son hombres los fiscales, y se reducen a un mínimo cantidad de representación de mujeres. Pero y obviamente, y si uno no desconoce, si uno dice eso no es patriarcado, entonces es desconocer de que quienes siguen impartiendo justicia, quienes siguen informando, quienes siguen manejando los medios de producción y de poder son hombres, y es el patriarcado. Y si no son hombres, son muchas mujeres que están totalmente aleccionadas y adoctrinadas a una visión del patriarcado. ¿Cómo que uno para opinar sobre estos temas tiene que ser mujer? Que hay una conciencia de género. No estoy hablando de que tiene que ser una conciencia de género. A mí me gustaría estar escuchando mujeres de una forma distinta que la de una mujer. No, justamente, a mí me encantaría estar escuchando más mujeres en los medios. Que no adhieren al feminismo de la misma forma que hay hombres que sí adhieren al feminismo, como es el caso de ustedes. ¿Cómo es que hay una conciencia de género? Esto me suena a un marxismo reciclado de conciencia de clase, ¿no? Eso es lo que quiso decir Jesús, que podría haber mujeres. Pero la verdad que tenemos muchas amigas, abogadas, incluso feministas, que no han podido venir, por eso estamos muy contentos, agradecidos que hayan venido ustedes. No es un problema de entrepiernas, es un problema de la idea que cada quien tenga. O sea, ellos tienen lo mismo que yo en la entrepierna y sin embargo no estamos pensando. No lo sabes. No aseguremos nada porque hay cuerpos, hay hombres que tienen vagina. Así bueno, digamos entonces que cromosómicamente somos lo mismo, genéticamente tenemos la misma carga. Hay cuestiones en las que no alcanza la empatía que pueda tener un hombre. Un hombre puede adherirse al feminismo, pero llamarse feminista es difícil. Incluso para muchas mujeres que se desconstruyen del machismo, es difícil llamarse feminista. Mirá, y no basta con la empatía porque tenés que ser mujer para entender cómo
cómo cómo padece el machismo desde la adolescencia, desde la infancia. Tenemos más mensajes. Mucha plata el feminismo. Miralo Jorge Rial, de un día para otro, el misógino más grande de la Argentina, ahora el feminista con pañuelito verde. No es feminista, visibilizó, sí pudo y llevó voces feministas. No lo considero feminista, por favor. Bueno, él sí a sí mismo. Izquierdo. A ver, vamos a leer otro mensajito. Van llegando mensajes al 351-2049-290. Me gustaría saber qué le pasó a Agustín Laje en la vida para que se convierta en un ser sin empatía. Debe haber sufrido mucho, evidentemente está muy reprimido. Bueno. No, yo tuve una vida súper feliz, hay otro, afortunadamente. yo creo que Laje tiene razón en cuanto a los casos donde los hombres son invisibilizados, cuando los matan mujeres, y que suena como una guerra donde importa si mueren más mujeres que hombres. Mirá, yo tuve una vida muy feliz y no sé qué es la empatía. Yo creo que eso significará que yo opine igual que ellos. No, empatía es ponerse en el lugar de otro, ¿no? Sí, obviamente. Pero yo también me pongo del lado de la familia de Fernando, ¿no? Que obviamente esperaba esto. Pero por ahí lo que decíamos de este sistema patriarcal o esta idea patriarcal que ha avanzado, sobre la justicia, que ha avanzado sobre los medios, y que eso hace que, por ahí un tema que tocamos al principio y que no lo volvimos a tocar, que es el tratamiento que se le hizo y que veíamos en noticias anteriores, porque como vos decís, por ahí se visibiliza que la mujer ataca al hombre en mucha menor medida, pero cuando la mujer es víctima, se la pone en lugar de por qué es víctima y que fue víctima porque se vestía de determinada forma. Eso ya no existe más. Eso ya no existe más. En el caso del hombre, no es que el hombre fue victimario porque hizo tal cosa o se vestía de tal forma o porque salía con sus amigos y no con su mujer, digamos. Ese tratamiento es el que está en juego. Mira, ver el mundo en el patriarcado o el no patriarcado es verlo en blanco y negro. Lo cierto es que hoy en Occidente a la mujer le va mucho mejor que a los hombres en un montón de variables. Por empezar, la mujer se egresa un 33% más de las universidades que los hombres. Pero después, ¿quién ocupa los cargos? ¿Qué tendremos que hacer? Hablando de eso, justamente... En tribunales los hombres son jueces y las mujeres son secretarias. La mujer vive en promedio 5 años más que el hombre. La mujer ocupa hoy en el sector de los servicios el 54% de los empleos. Sí, que servicios es el sector más dinámico. A ver, vamos a leer otro mensaje que es para vos, Agustín. A ver, me lo ponen en la pantalla si lo puedo leer. El pueblo de Córdoba piensa como Laje. Córtenla con la violencia de género, la violencia es violencia y punto. Miguel de San Vicente, pregunto, ¿por qué la mujer puede decidir si va a ser madre de un niño que también tiene padre? Si un hombre no quiere ser padre, está obligado a la ley a mantener al hijo. ¿Alguien lo puede explicar sin los versitos del patriarcado y del feminismo? Esos son inventos de la izquierda. Miguel de San Vicente. Bueno, ese se va un poquito de tema, es un mensaje importante para desglosar, pero ahora estábamos... Pero yo acá hay un divorcio de opinión pública y publicada. La opinión pública, digamos, piensa de una forma, es decir, el grueso del público. Ahora, en los medios de comunicación vemos feminismos a chorreras, vemos feminismos y embrismos de todo tipo las 24 horas en la televisión. Pero es una palabra muy fuerte, embrismo. Claro. ¿Existe en alguna cultura acá existe el embrismo. Matá a tu papá, a tu novio y a tu hermano, uno de los grafitis que se están empezando a utilizar es embrismo puro. ¿No lo entendés como una ironía que lo que pretende desconstruir? ¿A vos qué te parecería si yo hago un grafiti que diga muerte a la hembra? No, pero eso fue una metáfora irónica. En el contexto en el que vivo te diría que maten a las mujeres, pero justamente en el contexto en el que estamos, un grafiti de eso, lo que está diciendo es desconstruir a tu papá, desconstruir a tu novio, desconstruir a tu... Matá a tu papá es desconstruir, ponele entonces la palabra que corresponde, no matá. Matá es una palabra muy fuerte. Muerte a las héteras, por ejemplo, que ahora también está de moda junto con muerte al macho. Sí, a ver, muerte a las héteras. ¿Qué es muerte a las héteras? Escuchá lo que dice. Hay una cosa, estaría buenísimo, a ver, para inculcar un poco la cuestión de la cultura. Freud, estamos hablando a principios del siglo XX, más de 100 años, plantea justamente que el padre debe morir. Y ahí nos comencemos a cuestionar entonces, ¿por qué Freud dice que el padre debe morir? Te lo dejo como una pregunta para que vos lo puedas investigar y saber un poco más, pero tiene que ver con esto. A ver, de nuevo, parece que estaba... Sacalo de que te deje influir, me da la sensación, ¿no? Exacto, que deje de ser una figura que te defina como sujeto. Ahora, nosotros, de vuelta, yo no quiero que vayamos, me gustaría retomar esto, que es la construcción mediática y cómo se ha tratado el tema y cómo se construye subjetividad muchísimo sobre el cuerpo de una mujer. Y no es sobre cualquier cosa, no es sobre cualquier asesino, es una mujer que de cierta medida, estamos hablando de Nair, a la cual... lo que ha hecho le sirvió como anillo al dedo para muchos medios hegemónicos que tienen una visión totalmente
me sale misógina sobre los cuerpos de las mujeres, y que la lectura que están haciendo sobre el caso les sirvió perfecto para poder estigmatizar a los asesinos. Los casos de femicidios, ¿deberían llamarse con el nombre de la víctima o del victimario? Porque este caso fue un ejemplo que por ahí decir, bueno, por ahí el que debería ser escrachado y visibilizado y realmente manoseado por los medios, por ahí debería ser el victimario y no la víctima, ¿no? Quizás todos los casos de asesinatos deberían llevar el nombre del victimario. Tenemos algunos mensajitos más, dale, antes de irnos porque tenemos muy poquito tiempo. Me resulta totalmente indignante escucharlo justificar a las mujeres asesinas que mataron a sus maridos, novios, tratando de dejar a la mujer como víctima en todo momento, cuando puede ser igual de enferma que un hombre asesino. Dejen de ser tan ciegos y miren el panorama completo, la violencia es unidireccional. Busquen datos, muchachos, aprendan. Agustín, un saludo a Agustín de Can de Coronel. Por supuesto que, a ver, acá dice, se nace hombre o mujer, lo demás es una enfermedad del sistema... Judaizante. 3 veces no le salió el corrector. Bien, tenemos uno más. Bien, buenas tardes. Tengo una pregunta a la cual me gustaría que me responda. ¿Por qué cuando una mujer es victimaria todos se preocupan porque sufrió violencia, pero cuando un hombre es victimario piden la condena más dura? Un saludo desde Bautista. Esa es la opinión pública, que no es la misma que la publicada. Cuidado, los medios de comunicación están hegemonizados por el feminismo, pero la gente ya se hartó de eso. Mirá que opinamos, pero igual en esto... que los medios son machistas. Pero cuidado, yo a cada debate como este que voy, siempre voy en absoluta soledad. Yo no creo que... Yo voy siempre en absoluta soledad, pongo el cuerpo. Tengo que entregar el programa. No hay otro. Es que ¿a quién más llaman de acá de Córdoba para que ponga esta postura? Y ojo, es la postura que vas a ver que tiene la mayor parte de la gente. Si no, nadie se animan a poner la cara. Ya nos tenemos que ir, Muchísimas gracias, Gustavo, Jesús, gracias, muy amable. Y a todos ustedes por informarse con Bien Directo. Nos reencontramos mañana a las 13. Gracias.